Hola, muy buen día. Qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal y socio fundador de la sociedad civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz. Y en este Global Week es para mí un placer estar compartiendo muchísimos datos que sirvan para generarnos nuestra propia opinión y más aún argumentación en torno a temas que van entre una sinergia bastante oportuna y obligada del derecho con las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, el tema que estaremos desarrollando es intitulado LegalTech, Inteligencia Artificial y Metaverso. Para ello, iniciamos con una oportuna y necesaria reflexión de parte de Laudy Anderson, quien nos dijo que si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas, en la medida de que las personas piensan que por el hecho de tener tecnología las cosas van a cambiar como si fuera magia. Si es ciencia y si necesitamos comprender obligadamente los procesos para entonces generar un cambio. Y precisamente el primer punto que estaremos desempeñando, previo a hablar evidentemente del Legal Tech, es la transformación digital, que justamente nos ayudará a ampliar lo que decía Laudy Anderson. ¿Qué es la transformación digital? Bueno, es una metodología con la cual las organizaciones transforman y crean nuevos modelos de negocio y de cultura mediante las tecnologías digitales. Es decir, que tenemos un cambio del modelo de negocio o del modelo de actuación para que no se limite esto solamente al ámbito privado, sino también público, agregando el tema tecnológico, es decir, desde un tema que evidentemente comprende el software, pero también el hardware y la capacitación hacia las personas que ejecutarán esa tecnología, dándonos como resultado el inicio de la transformación digital de una oficina gubernamental, de una compañía que tenía un modelo de negocio bastante tradicional y muchas cosas más. Hay 5 factores importantes que influyen en la transformación digital. Parte de esto es la estrategia. La estrategia es fundamental para generar cambios importantes, dado a que nos obliga a hacer una radiografía de lo que tenemos y cuestionarnos lo que necesitamos para llegar hacia donde queremos. Evidentemente, un segundo factor primordial es el liderazgo. Sin liderazgo no se puede hacer nada. Esto es más que demostrado cuando en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo se quieren hacer cosas, pero las personas desconocen todo esto y por ende no hay ni una sola persona que promueva el cambio. Líder, aquel que conozca y aquel que esté decidido a que las cosas se pueden replantear. Las habilidades de la fuerza laboral evidentemente son necesarias para generar esa transformación y para ello entonces nadie hay que dejarlo en segundo término, nadie puede quedar atrás. El enfoque en el usuario y el ciudadano es crucial para la eficacia de nuestra innovación, de que la transformación digital se comprendió adecuadamente. ¿Por qué? Porque descubrimos que hay plataformas digitales que no funcionan adecuadamente, de manera tal que encontramos que no son amigables, que son bastante oscuras, incomprensibles para el usuario, el ciudadano, la persona que deberías de dedicar esa innovación, esa comunicación. Y la cultura, desde luego, cierra este marco de 5 puntos virtuosos de la transformación digital. La cultura digital que por lo menos en el contexto mexicano se entiende como, bueno, pues algo importante que, bueno, tendrá aparejado nuevos conocimientos y que impulsar que se, pues, desempeñen o se generen esas habilidades necesarias en el grueso de la sociedad. Sin embargo, en un plan nacional de desarrollo, pues se menciona de forma muy somera y no se dice quiénes, cómo, para qué, en fin. Entonces, una cultura digital es crucial para llevar todo de la mejor forma posible. De esa manera es como abrimos uno de los primeros puntos de nuestra conversación.
¿Qué es el LegalTech? En el mundo de la abogacía comprendemos esto de una manera bastante puntual, el uso de la tecnología para proporcionar servicios legales. Punto. Hay quienes pues les gusta utilizar evidentemente esta abreviatura anglosajona, sin embargo no es otra cosa más que la informática jurídica y que trae en su comprensión puntos como que el software o los servicios online reduzcan o eliminan la necesidad de consultar a un abogado de forma directa y que a su vez aceleran las tareas de un abogado o de un despacho, siendo entonces que no se necesita tantas personas en un espacio físico determinado. Y también simplifican y modifican la forma de contactar, pues bueno, mejor dicho, esa comunicación, ese contacto entre abogado y el cliente. Hoy, a través de una plataforma digital correctamente desarrollada, podemos tener increíbles resultados. Y para ello, entonces, es importante que generemos de fondo una reflexión bastante oportuna, que es por medio de uno de los denominados gurús de la ciencia jurídica y la tecnología, que es Richard Susskind de Reino Unido, y que hace tiempo compartía estos tres vectores de cambio en el mercado de los servicios jurídicos. Desde el punto número uno, que reflexiona sobre un cambio de actitud del lado de la demanda, donde entendemos que particularmente luego de la última crisis financiera que existió a nivel mundial, bueno, existió o se percibió una actitud del tipo de más resultados por menos fees de parte de los clientes. Y con esto remarcamos la tendencia que pues no se revierte, no se revertirá en torno a la inversión y a la dedicación que se tenga en este punto. Número uno. Punto número dos, la liberalización de la profesión jurídica. Y ahí complementamos lo anterior. ¿Complementamos qué? El hecho de hablar que una plataforma para que llegue a ser funcional, para que simplifique esa interacción que ya no va a ser necesariamente presencial abogado-cliente, necesita comprender que hoy es a través del trabajo en equipo. Abogado, ingeniero, ingeniero, abogado. Se está dando la liberalización de la profesión jurídica. Los abogados ya no están compitiendo solo con otros abogados, están compitiendo con no abogados por el mercado de los servicios legales. Y es ahí que vemos áreas tan importantes también en su ejecución y que necesitarían aplicarse mucho más, por ejemplo, en la gestión contractual o en los programas de cumplimiento normativo, también denominados compliance. Y el tercer vector, que no es menor, es la disrupción tecnológica, en donde comprendemos el tema de las tecnologías, evidentemente la inteligencia artificial, el cloud computing, la gran analítica de la información o big data, el blockchain, el metaverso, entre otras cuestiones adicionales que forman parte, por cierto, de un ecosistema mayor que es la web 3.0. Tecnologías descentralizadas. Fíjense bien, esto también evoca el segundo vector recientemente comentado, que es que los ingenieros están haciendo cosas que debería estar por lo menos involucrado un abogado. Me refiero a esta aplicación Do Not Pay, que se postula en su cuenta de Twitter como The World's First Robot Lawyer, es decir, el primer abogado robot del mundo. Y ya ocurrió esto con Ross Intelligence, de la herramienta tecnológica de IBM Watson, a la que muchos etiquetaron como el primer abogado robot. Pero bueno, Joshua Browder, que es su CEO de esta importante aplicación, lo que dice es, no es una firma legal, es una aplicación que puede ser ejecutable en más de 200 áreas del derecho y que, muy importante, se diferencia de otras aplicaciones que lucran con los datos de las personas porque el modelo de negocio es publicitario y es la canibalización de los datos y evidentemente la vulneración de la identidad digital de las personas. Y bueno, entonces dice, yo no hago eso. Do Not Pay no se caracteriza por vulnerar los datos de las personas. De acuerdo. Pero entonces queda otra vez la llamada, el exhorto de que el abogado trabaje con el ingeniero y porque si no, de todas formas, las cosas están sucediendo.
De esa manera pasamos a un segundo punto que va interrelacionado. Los 3 puntos que hoy estamos conversando están interrelacionados. ¿Qué es la inteligencia artificial como segundo punto? Y aquí hago mención de John McCarthy, quien fundó, por cierto, el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. Él decía, bueno, entre el tema de las definiciones que existen de la inteligencia artificial, por cierto, en 1956, que es la ciencia e ingenio de hacer a las máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes, donde la inteligencia artificial no se limita a métodos que sean observables biológicamente. Y bueno, aquí tienes una definición bastante importante, que es el desarrollo de métodos y algoritmos que permiten comportarse las computadoras de modo inteligente, tal como lo había dicho hace muchas décadas atrás John McCarthy. Bueno, hay 2 puntos importantes en donde el derecho y las tecnologías se están convergiendo, y es el llamado a todos los países que se resisten al cambio, que hoy sí está existiendo ese pronunciamiento de los tribunales y del ámbito tecnológico trabajando en pro de una sociedad del conocimiento, de una sociedad que no sea víctima, como diría Bill Schulhan, en la sociedad de la transparencia, de que sean objetos vacíos de significación, todo lo contrario, y es a través de una sentencia, por ejemplo, neerlandesa de la Corte de Distrito de La Haya, en donde a través de este precedente establecido el 5 de febrero del año 2020, se establece el empleo de los algoritmos para realizar ciertas apreciaciones de riesgo. ¿Y qué se vislumbra en esta sentencia? Yo te resumo las 2 cosas muy relevantes, entre otras tantas, que hay de esta sentencia. Encontramos que deben de comprenderse y aplicarse un régimen mínimo de garantías sobre la actividad automatizada y realizada por algoritmos, como el proceso de elaboración de los códigos de manera estrictamente pautada mediante información publicada con participación ciudadana, además de una serie de reglas y procedimientos que den certeza jurídica. Y adicionalmente a ello, hacer la programación y código siempre públicos, dotando a los ciudadanos de su derecho a de conocer, acceder y hacer presente la protección y privacidad de los datos personales. Adicionalmente a ello, es importante recalcar los principios fundamentales de la inteligencia artificial, respetando los derechos fundamentales de las personas, comprenden entre sus puntos obligatorios el conocer y hacer transparente el algoritmo, por ejemplo. Un segundo precedente que no es menor y que es bastante actual es el establecido en la sentencia número 800, bueno, en este caso 8.472, 8472, diagonal 2019, que es por parte de lo que reflexiona el Consejo de Estado italiano, y no solamente eso, lo asienta bastante bien, de los algoritmos en el ámbito administrativo, y describe los límites, es decir, la aplicación de principios que puedan establecer dichos límites. Principio de knowability. Comprende a toda persona sobre su derecho a conocer la existencia de procesos automatizados en la toma de decisiones que le conciernen. El principio de no exclusividad de la toma de decisiones algorítmicas en la situación en que se tome una decisión automatizada, la cual genere consecuencias de derecho que afecten significativamente a una persona. Y el principio de no discriminación algorítmica, que comprende sobre el uso de procedimientos matemáticos o estadísticos, además de la elaboración de perfiles que debe realizar el responsable del tratamiento. Como verás aquí, una figura primordial en todo lo que estamos conversando también es los oficiales de cumplimiento certificados bajo un tema tan importante como es el de protección de datos personales. Y pasamos entonces al tercer y último punto de esta conversación: metaverso. ¿Qué es el metaverso? Vamos a hacer una conceptualización jurídica, si están de acuerdo. Decía hace tiempo Nisa Ávila Javier Antonio que es una infraestructura canalizada a través de una red inteligente que, mediante sistemas de inteligencia artificial, recapta y genere datos a tiempo real de cada usuario conectado, ofreciendo una recreación completa de la realidad natural mediando tecnología áptica, sensorial y cognitiva. ¿Qué les parece? Es decir, lleva a otro nivel esos criterios que estás viendo en pantalla. Por una parte, sociedad red, y por otra, realidad virtual. Y evidentemente no se queda ahí, sino que además sépase
que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado mexicano, recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, conceptualiza metaverso como el espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadena de bloques. ¿Qué les parece? El Estado mexicano se ha pronunciado como ningún otro país latinoamericano sobre la conceptualización de metaverso. Y bueno, hay muchísimos principios totales dentro de los cuales tenemos que tener en cuenta sus conceptos en un ámbito técnico normativo como el data mining, los metadatos y la inteligencia artificial. Mencionaremos los dos primeros, puesto que la inteligencia artificial ya la hemos asentado anteriormente. El data mining, que comprende esa extracción de información de relevancia en entornos de obtención y generación de datos. Los metadatos, que comprenden aquellos datos no normalizados a los compuestos por tipos de datos denominados meta, que existen en todo documento digital, y por eso en el ámbito jurídico es tan importante el tema de la cadena de custodia, que comprende en un punto de la evidencia digital cómo se es tratado un teléfono, un activo digital, como lo puede ser una imagen, un video, etcétera. Y bueno, ¿por qué no? Inteligencia artificial, dentro de otra definición que te puedo compartir, es esos mecanismos que son basados en hardware y en software, que son dotados de la capacidad para la toma de decisión de manera asistida o no asistida, para el desempeño de tareas previamente programadas o de forma autónoma. Para quienes están iniciando en el tema, porque comprendo que aquí es una vasta comunidad quienes nos están acompañando en este gran evento internacional, bueno, todo es debido a los algoritmos y más aún a los datos, que es la piedra angular, por lo menos en la concepción jurídica, que tenemos que observar bastante bien, y me atrevo a decir también en el ámbito técnico. Como ustedes saben, en América Latina se han dado acontecimientos muy relevantes a través del uso del metaverso para el ámbito legal. Y tenemos este caso, inédito en el mundo, el avance para la impartición de justicia en metaverso a través del caso de audiencia desempeñado en Colombia, a través de la venia que dio la magistrada María Victoria Quiñones, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, y bueno, en este caso virtualmente, ¿no? Digitalmente, esa es la palabra, digital y virtualmente, y que ella le dio la venia a que se pudiera desarrollar este caso de audiencia utilizando los avatares y una sala de Horizon Worlds de Meta. ¿Qué les parece? Bueno, evidentemente debes de comprender que para llegar a ese punto Colombia tuvo que comprender en sus normativas el tema de hacer aplicables todo aquello que surja de las tecnologías de la información y comunicación. Y el Estado mexicano va por buen camino. Bueno, vamos concluyendo esta amena conversación, aunque no así el conocimiento, porque es enorme, evidentemente, a través de esa pregunta que ves en pantalla. ¿Qué posibles riesgos trae el metaverso? Bueno, la alta dependencia al hardware para el funcionamiento del metaverso, el aumento general del número de ciberataques, los ataques a la identidad digital, el aumento a conductas criminales, así como el uso fraudulento de los avatares en el mundo virtual. Así es. Si era ya de por sí riesgoso compartir, vamos a decirlo así, documentos sencillos en aplicaciones, pues imagínate el tema del descuido que tú tengas de tus avatares y pertenencias en un mundo virtual. Muy importante también la concientización de todo esto. Y es así como yo te invito a que sigamos en contacto, agradecido enormemente con Global AI Week en este macroevento que desempeñan grandes innovadores y representantes de la industria tecnológica por hacer esta encomiable labor y por considerarme para participar. Gracias, nos vemos pronto.